Hoy hablaremos de un poderoso club que a día de hoy toma decisiones más que importantes para tu vida, la mía y la de la mayoría del planeta. OPEP es un club exclusivo que está pasando por un momento clave en el que deberá elegir si hacerle frente a Occidente para respetar sus acuerdos o se doblega a las exigencias de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué es la OPEP y para qué sirve? Sabemos que regulan la producción de petróleo y que el crudo es la energía que mueve al mundo, por ahora. Entonces, ¿cómo nos afecta lo que decidan? ¿Cómo juega el petróleo en el escenario internacional? Antes de seguir, vamos a ver un poco de historia para entender cómo y por qué se formó la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo nació en 1960 en Irak, con 5 países fundadores: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. Estos países se aliaron para hacerle frente al control y los abusos de las llamadas 7 hermanas, el cártel de las 7 compañías petroleras en aquel momento que dominaban, claro, el sector del petróleo. La mayoría estadounidenses. A lo largo de las décadas, la OPEP logró fortalecerse agregando socios a su plantilla hasta llegar a la actualidad con 13 miembros. Según las estimaciones de la OPEP, más del 79,4% de las reservas probadas de petróleo del mundo se encuentran en los países miembros de la organización y juntos producen cerca del 40% del crudo que consume el mundo. Además de la OPEP, en 2016 se llegó a una nueva alianza con 10 países que, pese a no ser miembros plenos, pueden participar en las discusiones y la mayoría de las veces adecuarse a sus instrucciones. A esta alianza se la conoce como OPEP+, y los países son Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Malasia, Omán, Sudán y Sudán del Sur. Ok, entendamos ahora a qué se dedica puntualmente esta organización. Para decirlo de una forma sencilla, la OPEP es la que abre y cierra el grifo del oro negro de acuerdo a las necesidades de sus miembros. Esto quiere decir que ordena aumentar o disminuir la producción del petróleo y por lo tanto sube o baja el precio del recurso. Dice su estatuto que tienen como misión coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y asegurar que los mercados petroleros se mantengan estables como para asegurar un suministro eficiente, económico y regular. Y también para garantizar que el negocio del petróleo siga siendo rentable, por supuesto. La pregunta que surge entonces es por qué esta organización es tan pero tan poderosa. Y la respuesta es sencilla, básicamente porque con petróleo y sus derivados están hechas la mayoría de las cosas que consumimos a diario. Y no solo eso, a pesar de los avances que hemos tenido hacia la utilización de energías alternativas, todavía es con el petróleo que se genera el 35% de la energía que utiliza el mundo. Y saben ustedes que cuanto más grande y más fuerte la economía de un país, más energía precisa. Y por eso, ¿qué países son los que más petróleo consumen? Adivinen. Estados Unidos y China. Y vaya la casualidad, ninguno de los dos es miembro de la OPEP. Es decir, quien administra el precio del petróleo en el mundo es quien tiene la responsabilidad del costo del alimento que consumen los gigantes. A esta organización le ha costado sobrevivir. Su recorrido no fue sencillo y enfrentaron varios momentos duros que pusieron a prueba su unidad. Como en 1973, cuando la OPEP detuvo la producción de crudo e impuso embargos a países occidentales que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Un conflicto que, en resumidas cuentas, enfrentaba a Israel contra una coalición de países árabes, entre los que había varios miembros de la OPEP. La amenaza consistía en que hasta que Israel no se retirara de los territorios ocupados, los países petroleros mantendrían su producción a un nivel bajísimo y por lo tanto a un precio altísimo. El embargo duró apenas 6 meses, pero alcanzó para que el precio del crudo se multiplicara casi por 4. Además generó una grave crisis para la economía mundial, sobre todo para la estadounidense, que entró en recesión y la inflación se disparó en todo el país. La primera crisis del petróleo tuvo sus consecuencias también a larguísimo plazo. La mayoría de los países dependientes del petróleo extranjero se avivaron de que la cosa no podía seguir así y destinaron grandes esfuerzos en desarrollar fuentes de energía alternativa. Estados Unidos fue más allá y convirtió en rentable, pero no en ecológica ni en buena para el medio ambiente, la industria del fracking, una técnica que consiste en inyectar un fluido compuesto principalmente por agua a alta presión en el subsuelo de la Tierra para abrir fisuras por donde pueda escapar el gas o el petróleo contenido. Es decir, están perforando el planeta a mansalva con grandísimas cantidades de agua. Aún así, ni el fracking ni las energías alternativas han logrado todavía opacar el poder del petróleo, y es por eso que las decisiones sobre este recurso siguen teniendo impacto a nivel mundial. Decíamos al principio de este video que la OPEP enfrenta un momento clave en estos días. La organización continúa firme ante las presiones occidentales para que aumente la producción petrolera y así compensar el aumento de precios y también la eventual escasez derivadas de las sanciones impuestas al sector energético de Rusia por el conflicto en Ucrania.
¿Qué quiere Occidente? Que la OPEP ordene a sus miembros aumentar la cantidad de barriles de crudo producidos al día para bajar el precio. Ley básica. Aumenta la oferta, baja el precio. La cosa sería más o menos así. Los clientes le exigen a la industria que produzcan más para poder comprar más barato. Momento, esto hay que decirlo en español claro para que se entienda bien. Yo, Occidente, impongo sanciones y castigos contra Rusia para dejar claro que no estoy de acuerdo con sus decisiones. Y tú, OPEP, deberás hacerme caso a mí para que yo no tenga que pagar las consecuencias. Muy lógico todo. O sea, Occidente todavía no se anima a embargar el petróleo ruso del todo, pero coquetea con la idea. Mientras tanto, le endulza la oreja a la OPEP para que produzca más y los precios no se disparen. El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo y miembro de la OPEP, lo dijo bastante claro. Al menos que alguien esté listo para venir y traer 10 millones de barriles, no vemos que uno de ellos pueda reemplazar a Rusia. Agregó además que el tema de la producción del petróleo debe ser sacado de la política, que no tomarán bajo ninguna circunstancia medidas unilaterales y que trabajarán con el grupo para garantizar la estabilidad del mercado. Trabajo en equipo, que le dicen. A esta frenada de carro para Occidente también se sumó Arabia Saudí, lanzando un mensaje para Joe Biden y dejando claro que Estados Unidos no debería interferir en asuntos internos de otros países. A mí esta sugerencia me suena de algún lado. Vamos a ver que los países productores y vendedores de petróleo tampoco son las damas de la caridad. Saben cuidar el negocio y no pondrán en riesgo sus ganancias, caiga quien caiga. Esto que quede claro, no hablamos de amistades, hablamos de dinero. Pero si hay algo que entendieron los socios de la OPEP es que su negocio está a salvo si y solo si se mantiene la unión y se respetan los pactos entre productores miembros. La confianza es clave. Mientras Occidente no logra entender o aceptar que la OPEP tiene todas las cartas en este momento y continúa exigiendo y presionando para que le hagan caso a sus recomendaciones. Sin recordar que la confianza en esta partida es vital y que muchos de los países de la OPEP pertenecen al mundo árabe, un mundo que no olvida y que aprendió a sangre y fuego que no se debe dejar engañar.